teórico los he cargado sin editar, ¿sí? No tuve tiempo de hacerlo, entonces van a encontrar quizás muchas cosas vinculadas con el año pasado, con introducciones quizás que desencajan del contexto, eh, pero bueno, entiéndase que deben avanzar sobre la parte conceptual de contenido y todas estas cuestiones omitirlas. Están todos los videos, en principio, que abarcan toda la temática relacionada con el diseño, y por supuesto que esto lo tienen que distribuir a lo largo de estos 15 o 20 días, e ir generando el trabajo de ustedes, el trabajo de diseño, ¿sí? Eh, con respecto a consultas que me llegaron para pasar la fecha de entrega del primer trabajo práctico, no hay problema, eso estaba establecido. Estoy viendo la planificación, la comparto. ¿Me confirman si están viendo el PDF con la planificación? Sí, profe. Gracias. Estaba previsto para el 15, mañana, la primera entrega, y entiendo que así había sido formulado en la UB. Dadas las circunstancias, dado que estamos aún manteniendo el desfasaje en los contenidos de una semana, eh, esa semana en este tiempo la debemos recuperar. No obstante, los videos y las mezclas las han recibido recién esta semana, así que es razonable que la primera etapa la presentemos el viernes de la semana que viene. Esto sería viernes 22. ¿Sí? Vamos a procurar que a partir de esta entrega, del viernes que pasa al viernes 22, la siguiente entrega ya sí sea el 29 de octubre. ¿Sí? Okay. Todo está planteado en 3 entregas. Bien. Procuremos entonces el 29 del 10 generar la segunda entrega prevista, que se lo va marcando el mismo Word que va Héctor a poner a disposición en la V para que ustedes lo vayan completando. La primera parte contempla lo que es el cálculo de un equilibrio de fases y un flash, y deben completar el Word manteniendo el formato y con las especificaciones y con las indicaciones que se le da en el modelo, y así va a suceder con las siguientes etapas. ¿Sí? Van a recibir el mismo modelo, que es el Word que se va a poner a disposición, y ustedes deberán completar con los datos que cada uno vaya obteniendo de su memoria de cálculo. Bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Algún comentario? Sí, profe, me parece correcto. Tengo una consulta por chat. Dentro de los compuestos me tocaron la 2-heptanona y la 4-heptanona. Deberían darme. Bien, son isómeros. Sí, el problema de los isómeros es que van a tener puntos de ebullición muy cercanos y por ahí puede complicar la separación. Entonces quizás es conveniente cambiar alguno de ellos. Lo que tiene que ver con este tipo, a ver, yo no tengo ningún problema si me envían la consulta a mí, yo la redirijo a Héctor, las mezclas las remitió Héctor, y veamos qué decisión toma al respecto, pero entiendo de que sí, podríamos cambiar alguna de esas sustancias.
Profe, perdón, entonces debería mandarle un mail directamente a Héctor preguntándole. Sí, correcto, con copia a mí, eh, para que alguno de los dos atienda el tema. Sí. Por ahí Héctor, bueno, recibe tantos correos por día y a lo mejor yo se lo puedo recordar. Bárbaro, gracias. Ok. Una pregunta. Este lunes deberíamos entregar la etapa 1 y 2 o solo la 1, porque aparecen 5 etapas para enviar. Sí, correcto. Son 5 informes. El- o sea, de acuerdo a esta planificación, destilación múltiples etapas multicomponente, o sea, lo que es cálculo riguroso, eh, entraría en la segunda entrega. Por lo tanto, en la primera entrega, en esta primera entrega está previsto el informe que corresponde, bueno, a las propiedades físico-químicas de cada una de las sustancias, cálculo del punto burbuja y rocío de la mezcla, cálculo flash y cálculo rápido. Todo entregado, todo en una única entrega que se llama primera entrega. Eso significa que los dos primeros Word o los dos primeros trabajos prácticos, a ver cómo están identificados. Sí, TP número 1 y TP número, perdón, TP número 1. Ok, tengo que ver cómo lo organizó Héctor, pero en principio son dos Word los que tienen que completar. A ver, es un poco apresurado lo mío porque quizás Héctor lo unificó e hizo un único Word con la información esta que estábamos viendo, o que ustedes siguen viendo. Entiendo que están viendo la tablita en el PDF, ¿me están siguiendo? Sí, profe. Pudo haber planteado un Word con la totalidad de estos 4 hitos, o quizás sea, si seguimos manteniendo el esquema antiguo, eran dos trabajos prácticos o dos Word, dos archivos independientes. El primer Word, que abarcaba los 3 primeros temas, perdón, y el segundo Word que era cálculo rápido, y hay que ver ahora cómo lo formula el ingeniero Macaño. Pero, o sea, que se entienda que la primera entrega involucra estos 4 primeros temas, ¿sí? La segunda entrega es cálculo riguroso, tercera entrega diseño de columna de relleno y cuarta entrega diseño de columna de platos, ¿sí? O sea, son 4 entregas y con el esquema viejo serían 5 trabajos prácticos, 5 Word por completar, y eventualmente ahora se transforman en 4 si se fusiona lo que era el Word 1 y 2 del esquema antiguo. ¿Se entendió? Profe, yo tengo una duda. Sí, adelante. ¿Tendríamos que hacer dos MATCAD distintos, o sea, de la etapa 1 hasta el cálculo flash y otro con el cálculo rápido, o lo podemos hacer todo en uno mismo? Por supuesto, se puede hacer en un único archivo, y yo lo que recomiendo es que lo trabajen en forma fraccionada. Eh, hay en el avance, en el desarrollo de la memoria de cálculo, en los algoritmos de cálculo que ustedes generen, pueden de que hagan uso de variables en el avance del desarrollo,
que la necesitan con un uso particular y quizás está definida arriba, ¿sí? Con el mismo nombre. Entonces puede traer conflictos. En principio la recomendación es que lo trabajen como archivos independientes y eventualmente el uso de la información de un archivo que tiene que pasar al otro, que lo pueden hacer a través de insertando como referencia el archivo justamente que hagan uso de referencia, y si no la forma más sencilla, porque el hecho de hacer uso del archivo de referencia puede seguir manteniendo el mismo conflicto que estaba mencionando. La otra herramienta es generar un archivo PRN, un write PRN, que es la función que tiene Marcat para generar un archivo de resultados, y un read PRN, que es para leer ese mismo archivo. Genera una interfaz, es decir, con un algoritmo de cálculo se obtienen resultados que se guardan en el PRN, que es un archivo independiente, y después de otro archivo de Marcat hace uso de esos resultados que están en este PRN y continúa el cálculo. ¿Sí? Eso obliga a redefinir las variables, es decir, yo puedo guardar el archivo PRN, los resultados, pero luego cuando tomo esos resultados, tengo que tener en cuenta qué son esos resultados. ¿Sí? Eso entiendo que en los videos está explicado. Entiendo que en uno de los videos Héctor explica el uso del write PRN y del read PRN. Es otra alternativa. En conclusión, mi recomendación es el cálculo fraccionado, y por supuesto que también se puede hacer todo en un único archivo, el cálculo completo. Como poder se puede. Me parece que para atender conflictos y fraccionar los eventuales conflictos, me parece que estaría bueno que lo manejen por partes, en archivos independientes. ¿Está clara no sé si respondí la consulta? Sí, gracias, profe. Ok. Tienen formas de hacer seguimiento del cálculo con el trace, ¿sí? La ventana de trace windows y hacer un seguimiento de la evolución del cálculo, y eso también entiendo de que está explicado en algunos de los videos. Bien, de hecho, lo que se pide como captura de pantalla en el informe de Word justamente apunta a eso, a que ustedes utilicen Trace Windows y el seguimiento del cálculo, donde se verifica, y eso es una prueba donde claramente consta de que ustedes han ejecutado el cálculo, ¿sí? Y no simplemente han reportado números que por ahí podrían ser números que no pasaron por un cálculo, ¿sí? Sino resultados que puedan ser aceptables, ¿sí? Pero no como resultado de un cálculo, ¿sí? Para evitar eso nosotros proponemos el uso de esta captura de pantalla, donde verifica que lo que ustedes están reportando realmente es lo que forma parte o es el resultado del uso del cálculo, del algoritmo. ¿Cómo vienen con esta modalidad? A ver, ¿se animan a hacer alguna exposición? ¿Cómo comparado con la modalidad presencial? ¿Cuál es la sensación? Me gustaría conocer qué se ha vivido en todo este tiempo
bajo esta modalidad, ¿qué ventajas o beneficios tendría la modalidad presencial, retornar a la modalidad presencial, qué se podría mantener de lo virtual, cómo fue el aprovechamiento, ¿se animan? ¿Sí? ¿Me pueden hacer algún comentario? ¿Cuál es la sensación que vivió cada uno, cada una? Yo en mi caso, para mí este dictado fue mejor que presencial. Ujú. Me parece como que también podés distribuir mucho mejor los tiempos y no es lo mismo estar 5 horas sentados en la facu que por ahí a la hora y media, 2 ya te desconcentras y te querés ir a tu casa. Y por ahí con los videos lo podés ir fraccionando, lo veo un rato de la mañana, un rato de la tarde, y para mí se hace mucho más provechoso en esa modalidad que por ahí ir a la facu, prestar atención 2 horas y después nada más. En este caso me parece como para estas materias en donde requiere como prestar mucho más atención y cosas muy puntuales, para mí me parece mucho mejor. Bien. Y la cuestión del intercambio, la interacción con el grupo, más allá de la existencia de las redes sociales, que sin duda nos acerca y nos comunica, pero no hace una interacción quizás masiva. Está bien. Desde mi punto de, o sea, por lo menos desde mi lado, lo que he vivido es esto de estar hablándole a una máquina. No los veo, no los conozco. Veo simplemente los nombres, eventualmente cuando hay algún examen, los puedo identificar con la cara, pero desde mi punto de vista hay cuestiones en la modalidad presencial que creo que hacen un poco más didáctico o que la interacción permite conducir mejor la clase, lo entiendo de esa manera. Se transformó con esta modalidad, con el cursado de los videos, es una interacción rígida. O sea, ustedes ven los videos, pero uno no tiene la posibilidad con esta modalidad de ir midiendo cuál es el seguimiento e ir acomodando quizás la clase y adaptándola a la necesidad de ciertos grupos. No digo en general, porque los grupos generalmente son mixtos, hay subgrupos dentro de cada curso donde tienen mejor afinidad con alguna cátedra que con otra, con algún profesor o con otro. Y bueno, quizás la modalidad presencial permite ir manejando esa situación e ir acomodándose mejor para tratar de llegar de la mejor manera a todos y todas. Tu sensación está bueno que lo hayas expresado, Camila. Entiendo tu sensación y me alegro de que haya sido así. No sé el resto qué opina al respecto. Me gustaría que más allá de lo que vivieron, quizás que cada uno también haga una exposición explicando la situación, porque cada uno tiene un contexto diferente y realidades diferentes que pueden también conducir a estas sensaciones. Yo, profe, no sé si se me escucha ahí. Sí, escucho perfectamente. Yo creo que, bueno, como dijo hace un ratito mi compañera, que esto de la modalidad virtual y tener los videos quizás, que esto, bueno, se vio después del primer cuatrimestre del año pasado, que durante el primer cuatrimestre era como que tenías que cursar en los horarios que los profes daban en las clases porque no se grababan,
que las clases estén grabadas fue como una ventaja que fue muy grande porque te da la posibilidad de volver a ver algo que vos no llegaste a tomar notas o que no pudiste ver. Correcto. Entonces como que esa parte creo que está muy buena y es muy productiva, digamos, y te ayuda creo que en cierto punto a un mejor rendimiento y mayor entendimiento de todas las cosas. Por otro lado, sí me faltó el contacto con mis compañeros, porque por lo menos de mi grupo somos pocos los que realmente vivimos en Córdoba, entonces era como, bueno, y yo vivo acá en Córdoba, entonces era como que me faltaba el contacto. Correcto. Así, me cansé de verle la cara a mi hermana, digamos. Sí, correcto. Pero bueno, por otro lado, como lo vi como una ventaja, a mí me dio la posibilidad de viajar y poder hacer materias desde el exterior. No esta particularmente, pero IRQ lo puedo hacer desde el exterior y no tuve ningún problema, entonces eso como que también estuvo bueno porque tuve la posibilidad de acomodar, digamos, la facultad en otras actividades que quizás con toda la pandemia de por medio hay mucha gente que estuvo encerrada en sus casas, que habían dejado de trabajar o de hacer muchas cosas, como que caes como en la monotemática de estar haciendo siempre lo mismo. Entonces como que eso también me pareció que fue una ventaja, digamos, como que para digamos, todo esto. Pero sí falta la interacción entre los pares y entre los profes. Porque bueno, Héctor, ya lo conocíamos, pero bueno, en su caso fue la primera vez que lo vimos fue vía pantalla. Correcto. Seguro. Sí, sí, sin duda la interacción ha impactado fuertemente. Desde mi lado lo veo así, o sea, lamentablemente no tengo una forma sencilla ni tampoco una memoria como para asociar el nombre con la cara de cada uno de ustedes. Bueno, era algo al que yo no estaba acostumbrado, obviamente, y bueno, en esta interacción a veces también tuve que cambiar un poco la modalidad, porque me gustaba en la interacción hacer preguntas, ver la devolución que había, verle las caras, por ahí cuando iba orientando, cuando iba explicando algo y quizás no se entendía muy bien, uno reorienta, recalcula y reorienta la explicación. ¿Sí? Bueno, esa interacción claramente no la tuve el año pasado, que es donde generaba los videos, y mucho menos este año, donde de alguna manera en vivo únicamente atendía consultas, pero no explicaba contenidos, entonces menos aún. La interacción entre ustedes, sí, no sé si ustedes consideran que agrega a lo presencial alguna ventaja en ese sentido. ¿Lo necesitan? ¿Necesitan de esa interacción presencial? ¿O los medios de comunicación permiten una interacción suficiente? ¿Qué les parece? Profe, yo, bueno, no quiero ser redundante con lo que ya dijeron mis compañeras, comparto. Algo que por ahí agregar, también, o sea, una desventaja, digamos, de la virtualidad es un poco acomodarse al entorno. A mí me pasó que el año pasado estaba en mi casa con toda mi familia y era como bastante complicado encontrar un momento de silencio para poder, o sea, un espacio más que un momento. Y bueno, me pasó en el primer parcial que ahora ya estoy en Córdoba, pero había una marcha, por ejemplo, acá abajo, y no me podía concentrar para rendir. Entonces, como que bueno, esas cosas son, o sea, también son como desventajas y que le juegan en contra a uno, digamos, que por ahí en la facu no, o sea, no pasa. Correcto. Seguro, hay casos en donde tampoco, o sea, hay familias en donde tampoco había recursos, quizás con 2 o 3 estudiando al mismo tiempo y no había recursos para sostener las necesidades de cada uno. Eso también es entendible. ¿Sí? O sea, estoy yendo al caso de 2, 3, 4 computadoras. ¿Sí? Cuando los padres trabajan y lo hacían de una modalidad virtual y los hijos lo necesitaban para hacer lo suyo en el cursado, bueno, también es otro tipo de complicación.
y quizás gente que ni siquiera tenía los recursos para poder conectarse. Eso también es una realidad. Yo no lo estoy midiendo por ese lado, este, tampoco me corresponde a mí, porque en definitiva vamos a terminar haciendo de acuerdo a lo que son las instrucciones oficiales y vamos a actuar en ese sentido. Simplemente me gustaba conocer un poco la sensación de ustedes e ir midiendo esta cuestión, porque por ejemplo, cuando me comentan que los videos es una herramienta que permite ver tantas veces como uno desee, quizás para reforzar o entender algo que en primera instancia no queda claro. Es una herramienta que se puede seguir manteniendo, ¿sí? Paralelo a lo presencial. Y bueno, lo estoy pensando, o sea, nos costó adoptar esta modalidad, nos costó el aislamiento, cada uno en su medida, lo vivió de manera diferente. Pero también entiendo que nos está costando retornar. Y esto de retornar, surge un abanico de preguntas. Primero, realmente la necesidad de que sea así. Y de retornar, digamos, si hay algunas reformas que se deberían seguir manteniendo, algunos cambios que vinieron y que deberían permanecer porque son buenos, son positivos. Y me interesa que de parte de ustedes tener la opinión acerca de todo esto, por eso me gusta escucharlos. O sea, he escuchado, entiendo perfectamente los motivos que han surgido. Hasta ahora las opiniones son positivas respecto a esta modalidad. Con respecto a las instancias de evaluaciones parciales, más allá de las limitantes, como por ejemplo la manifestación y el contexto que no ayuda y el entorno que por ahí no es un entorno que estaba previsto ni preparado para una persona que está en examen, eso es real. ¿Cómo fue la experiencia y que está aconteciendo aún, de rendir bajo esta modalidad? ¿Mejor que lo presencial? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo perciben? Yo he rendido finales también en esta modalidad, tanto teóricos como prácticos, y para mí, o sea, es genial. No siento tantos nervios, no estoy pendiente de ponerle si mi compañero entrega y yo, ay, no, tengo que entregar porque se me termina el tiempo. No, o sea, lo siento como más tranquila, me puedo concentrar mucho más. Tuve un oral con el profe Macaño y no pasé nervios, o sea, me sentí muy cómoda y todo, entonces creo que es mucho mejor por mi lado. Bien. Yo también rendí un final así en modalidad virtual y que fue química analítica, que igual lo desaprobé y no me pareció, digamos, o sea, por lo menos no fue mi mejor experiencia de final. Sentí que, no sé si dependía de las profes, que bueno, todos saben cómo son más o menos las profes de analítica, creo que también depende mucho del profe. Esas profes particularmente no son las más accesibles de todas. Y yo la verdad que me sentí con muchos más nervios que si hubiese ido a rendir normal, porque sentí que las profes estaban predispuestas a que nos íbamos a copiar y que, no sé, como que realmente estaban mal predispuestas a tomar el examen, o sea, se notaba que no querían tomar en esa modalidad. Y nada, mi experiencia por lo menos con finales no estuvo buena. Ok. Desde el punto de vista de la formación, de la incorporación de conceptos, entiendo que hay una gran componente de
no deja de ser una acción casi autodidacta. Y en eso, yo esto hice mención, dependía mucho de la organización que ustedes establecieran y de la voluntad por hacer un seguimiento, cada uno en su justa medida, para poder hacer incorporación y entendimiento de los contenidos. ¿Ven alguna ventaja de que esto se llevara a cabo en forma presencial? Profe, yo tengo el punto de comparación con mi RQ, que la hice en el primer cuatrimestre. Yo ya la había cursado y la verdad cuando la cursé me costaba bastante. Y ahora con los parcialitos, yendo tema por tema, como más dividido, ir incorporando los conceptos de a poco, a mí me re sirvió y de hecho me fue bien en los parciales, salvo en 2 porque estaba enfermo, pero que no llegué, pero a mí me re sirvió. Sin embargo, ahora en OP2, con el tema de métodos gráficos, como que lo sentí un poco más apresurado, la incorporación de temas, y, ahí me costó un poco más entender del todo el método gráfico, como que estaba más a las apuradas. En cambio, en el primer cuatrimestre yo me distribuí re bien. Bien. ¿Vos eso sentís que, o sea, considerás que es una cuestión de planificación de la cátedra o una cuestión particular personal tuya en cuanto a la organización? Yo creo que es un poco de los dos. También estar en mi casa más cómodo, creo que también es un poco de eso, pero también estaba más predispuesto. Pasa también por uno y también cómo está planteada la materia. Porque si yo no estudiaba no me iba a ir bien, aunque fuese virtual, no me iba a ir bien. ¿Considerás que haberla recursado colaboró en algo para que tengas una percepción diferente? Sí, de hecho, ahora entiendo. De hecho, ahora puedo diseñar un reactor no termodinámico para la tesis, por ejemplo. Bien. ¿Qué otras sensaciones hay? ¿Opiniones? ¿Comentarios? Igual yo quería agregar a lo que dijo Nico recién, que, que igual para mí son materias realmente incomparables, por más de que son los mismos profes. Yo esta materia OP2 la sentí la más pesada de absolutamente toda la carrera hasta ahora. Y no sé si es por la planificación o qué, sino que realmente son muchos temas. No sé si, no creo que sea la forma ni nada, porque realmente, o sea, de las clases entiendo todo, pero siento que es demasiada información en una sola materia. Y nada, eso, me parece que son incomparables y que hasta ahora es por lo menos la que a mí me fue más conflictiva. Bien. Bien. Yo con algunos contenidos, como dijeron recién, como que me sentí como, no sé si como que tenían que ver los contenidos de manera muy apresurada, o era como que había muchas cosas para ver en poco tiempo, que en ese caso, o sea, yo admito mi parte, que es como que me faltó parte de organización probablemente, pero sí hubo contenidos que se subieron muy cerca de la fecha, entonces era como que había que dejar de hacer cosas como para dedicar completamente a la materia, y hubo una semana que tuve que ver creo que casi 20 horas de video, y está bien, lo distribuí entre los días, y entre los días capaz que decís, bueno, son 4 horas de video todos los días, y bueno, le llevas, pero teniendo que ver videos o cursar materias, otras, era como que, o sea, tenía que poner la balanza a ver qué es lo que pesa más para ver qué elijo hacer, qué cosas no. Correcto. Que por ahí es como que eso era como que era tratar de absorber mucha información
y después tratar de, además de las 4 horas de video todos los días, si había algo que tenían que revisar y que volver a ver, que eso para sí es una ventaja, pero bueno, te lleva más tiempo, y después volcar todo eso en tomar notas, o quizás en poner a hacernos ejercicios, como que los tiempos sí eran como que eran acotados, y era mucha la información y mucho el contenido como en poco tiempo. No sé si se entiende, más o menos. Sí, sí, está claro. Correcto. Se entiende perfectamente. Sí, o sea, eso es una realidad, sobre todo porque uno no podía anticiparse a lo que venía, y eso quizás es una situación que nosotros deberíamos haber medido y haber puesto a disposición los videos al comienzo. Eso hago una mea culpa en el sentido de que también con nuestras actividades habituales, para nosotros esta segunda mitad del año, para mí personalmente fue muy complicado, y los horarios que me quedaban disponibles eran nocturnos o los fines de semana para poder hacer edición de video. Pero creo que en esta instancia llegué a tomar la decisión de poner todos los videos que van a ver para lo que es diseño, los van a ver sin editar. Y quizás hubiese sido conveniente avanzar en ese sentido, frente a esto de ponerle edición y demorar su carga en la web. Sí, eso es una realidad. O sea, quise ir copiando la carga de los videos con lo que semanalmente ustedes pudieran ver, pero me parece adecuado de que los videos pudieran haber estado disponibles antes, para que ustedes hagan su distribución y sobre todo tomar conocimiento de qué es lo que se venía, si era un video de 3, 5 o 10 horas, y poder organizarse mejor. ¿Comentarios? ¿Algo que quieran agregar? Yo le hice una pregunta por el chat, A pero ver. es como algo muy particular, digamos, no tiene que ver mucho con esto. Consultan cálculo rápido, incluye en etapa 1 o 2, bueno, ya lo vimos que era en la entrega 1 sería, ¿sí? Porque cálculo rápido, a ver, si son dos Word independientes sería etapa 2, pero que debe ser reportado en la entrega 1. Mis isómeros difieren en su temperatura de ebullición 9 Kelvin. Si los debería cambiar, no, 9, o sea, es razonable, es una diferencia de temperatura que va a permitir destilarlos y separarlos, ¿sí? Son más complejos la formación de azeótropos que diferencias de temperaturas estrechas, como en este caso 9 grados, está muy bien. Bueno, tengo una opinión que está publicada a todos. Ir a estudiar a la biblioteca, sacarte dudas con tus compañeros no es lo mismo que por redes, así también con los profes. Bueno, o sea, la lectura que hago es que es en apoyo a la actividad presencial. Profe, una ¿Entiende? pregunta. ¿Sí? Disculpe. Sí, sí, adelante. ¿El formato del informe que tenemos que presentar Sí. está en algún lado? O...
yo lo vi Si en no la UV. está a disposición, porque justamente recién estaba chequeando en la UV que no está el Word, lo voy a poner a disposición del ingeniero Macaño, porque sé que estaba trabajando en eso. Lo que no sé es si estaba editando, poniendo el trabajo práctico 1 y 2, lo estaba fusionando y poniéndolo en un único archivo, o estaba haciendo algún tipo de edición, de revisión, poniéndola en el contexto actual. Entonces, estén atentos a la UV porque va a estar a disposición el modelo en la UV para que ustedes puedan ejecutar la carga, el reporte. ¿Sí? Listo, gracias. O sea, el formato, y además del formato, mantengan el formato, no pierdan tiempo en formato, y reporten lo que o sea, se orienta acerca de lo que deben reportar. O sea, deben atender lo que se está solicitando que reporten, las variables y los resultados que queremos que reporten. Bien, gracias. Sigo leyendo el chat. Entiendo que la regularidad de materia recién estaría aproximadamente a fines de diciembre, por la fecha de entrega de la torre. Bueno, yo voy a estar en el exterior y me gustaría saber si, aunque no tenga la regularidad cargada, podría presentarme en alguno de los turnos de examen de diciembre. Bueno, las situaciones particulares, llegada a la instancia en donde estén en condiciones y haya voluntad por avanzar con algún examen, eh, podemos establecer algún tipo de prioridad, sobre todo en la corrección del trabajo práctico de diseño, y avanzar sobre eso, ¿sí? Va a depender un poco también de la cantidad, o sea, si esto se transforma en que, y ojalá que sea así, más del 50% estuviese en condiciones de aprobación directa, 50% del curso, eh, quizás complica un poco el avance sobre la corrección de los trabajos, y por una cuestión de tener un juicio común a todos, no, quizás en esa instancia omitiríamos el examen de por lo menos las mesas de diciembre, noviembre-diciembre, y ya sí pasaríamos a febrero. Por eso dejemos avanzar un poco a ver qué escenario tenemos, y en función de eso decidimos. No hay ningún problema en adelantarse con el examen, en la medida que reúnan las condiciones. Esto es, si hay alguien interesado, nosotros priorizamos esos trabajos para atender primero y pueden así estar en condiciones de avanzar sobre la instancia de examen final. Si el contexto, o por lo menos el escenario, por ahí no lo permite por una cuestión de cantidad, y bueno, lamentablemente lo dejaremos así. Una consulta sobre la tesis. Bien, o sea, esas consultas particulares, no tengo problema en atenderlos. O sea, sigamos ahora, y después, para lo que tenga que ver con operaciones unitarias, con la cátedra, y estas cuestiones particulares las atendemos aquí mismo cuando termine este encuentro, o en algún otro momento. No, no hay problema. Ok. Profe, Sí. los parciales que tuvimos hasta ahora no hay posibilidad de que se puedan recuperar si nos llega a faltar, ¿no? Porque como que todavía no sabemos ni la nota de los parciales prácticos. Mm. El teórico tenemos la nota que es inmediata porque apenas Sí, sí, llegamos entiendo. al ratito ya tenemos la Entiendo. nota, pero el práctico no sabemos. Lo del práctico tiene que pasar por un proceso de revisión, inevitablemente, que ralentizó mucho todo, eh, porque había particularidades que con Moodle no reflejaba exactamente la realidad. Había situaciones donde claramente estaba sesgada, el rendimiento estaba sesgado, y entonces tiene que pasar por una revisión de examen por examen, con lo que ustedes han cargado. Eso hizo mucho más lento todo, por eso aún las notas no están disponibles.
eh, pero en principio también es en beneficio o a favor de la valoración que se ha hecho de cada alumno. Entonces, en ese sentido, tengan paciencia, vamos a tratar de seguir con la planificación en el sentido de que las condiciones de recuperación se van a seguir manteniendo de la parte práctica y lo de las notas, tengamos paciencia a ver qué surge. ¿Sí? Con respecto a los recuperatorios, o sea, en cuanto a la posibilidad de recuperar, la parte práctica tiene posibilidad de recuperatorios. Estemos atentos a ver cuál es la valoración de cada uno y qué significa eso en adelante. Pero en principio la planificación, sí. Perdón, profe, Sí, adelante. pero igual, o sea, eso es lo que yo no entiendo. Bueno, no sé si eso cambió a lo largo del cuatrimestre, pero, o sea, yo lo que entendí por lo menos al principio, porque lo pregunté varias veces, de hecho, era que, o sea, los parciales, digamos, estos 3 que tuvimos hasta ahora, o sea, como era llegar hasta cierta nota para regularidad o para la aprobación directa, no tenían recuperatorio, pero sí, igual, sí o sí es necesario presentarnos al integrador, ¿verdad? Sí, correcto. Y el integrador tiene una ponderación frente a los 3 parcialitos, hablemos en términos de parcialito para identificarlos diferente. Eso es con respecto a la parte práctica. Con respecto a la parte teórica, los 3 parcialitos teóricos que hemos tenido no tienen instancia de recuperación. No estaba previsto así. Se está siguiendo hasta el momento tal como estaba planificado en cuanto a las evaluaciones parciales. Se siguen manteniendo las instancias de recuperación que están previstas en la planificación y no ha habido modificación de la planificación en ese sentido en cuanto a lo que es evaluación. Que quede en la planificación algo que particular que no se entienda, lo atendemos, pero digamos, no, lo que esté previsto en la planificación es lo que en principio, y no ha habido modificación al respecto, se va a hacer. Yo lo que había entendido, digamos, de esto de los parcialitos, sigo media pesada con el tema, pero, o sea, yo entendí que si no llegabas, digamos, a la nota de mínimo 4 para regularidad, por más de que te presentaras al integrador, o sea, la parte práctica estaba desaprobada. Eso había entendido yo, digamos. ¿Me siguen con el PDF? Sí, profe. Se considerarán regulares aquellos alumnos que hayan obtenido una calificación mayor o igual a 4 en promedio de los 3 parciales prácticos. ¿Sí? Es decir, entre los 3 parciales deben promediar por lo menos un 4. Por eso es una de las condiciones de regularidad. O sea, Correcto. si ya en eso no llegas, ya está. Es correcto, está bien entendido. En principio se planteó así. Nota parcial integrador tiene que ser por lo menos un 4. Recuerden que esto son números enteros, se redondea un 3,51 y significa que pasa un 4. ¿Sí? Dependerá de cada instancia parcial cómo está configurado y qué suma. Nota de parcial teórico, nota de parcial teórico práctico de diseño de columna de destilación, también, por lo menos un 4. Esto es el parcial que está previsto para luego de todo el desarrollo de todo el trabajo de diseño que ustedes hagan. Es el parcial teórico práctico. Yo esto había aclarado que se ponía como teórico práctico, en realidad es el teórico
haciendo un seguimiento de nuestros videos, que debe entenderse como una guía, no como el todo, es una guía. Deben complementarlo con bibliografía, deben leer el Kister, ¿sí? Distillation Design, Distillation Operation. Es fundamental que acompañen y refuercen los conceptos con esa bibliografía para avanzar sobre este parcial. Claro que cuando ustedes chequeen el PDF, los PDF que corresponden a cada una de estas bibliografías, es un monstruo de información, y si van a actuar minuciosamente con respecto a eso, claramente no vamos a llegar. Por eso sigan la guía de los videos, y hay cuestiones que van a tener que reforzar con la bibliografía, pero que se indican en el video. Entonces, tienen que hacer acompañamiento de ello. El parcial teórico práctico, en esta instancia, va a evaluar estos contenidos que tienen que ver con el trabajo de diseño, solo que lo definimos de esta manera, teórico práctico, porque hay cuestiones que no... Esto es a raíz de que históricamente se planteó en un momento de que el parcial que se había tomado era práctico y no teórico, y entonces entramos en una discusión de qué era teórico y qué era práctico. A ver, son conceptos vistos en el trabajo de diseño de torre de destilación. Si por ahí a alguien le resulta que es más práctico que teórico, digamos, son conceptos que se vieron o que ustedes, en el progreso del trabajo de cada uno de ustedes, deberían haber implementado, deberían haber utilizado como herramientas. Entonces, llámese como guste, teórico o práctico, pero son conceptos vistos en el trabajo de diseño. Eso es lo que se va a tomar en este parcial, y que por lo menos debemos tener un 4 como una de las condiciones para regularizar. Y la nota del trabajo práctico de diseño de columna de destilación, que es el producto final que ustedes obtengan de todo este proceso, también debe estar valorado, por lo menos calificado con un 4. Para la promoción de la parte práctica, estas son las condiciones: una nota mayor o igual a 6 en promedio de los 3 parciales prácticos. La nota del parcial integral tiene que ser por lo menos un 6. La nota del parcial teórico práctico, de lo que estábamos hablando recién, tiene que ser también por lo menos un 6. Y la del trabajo práctico de columna de destilación también. Y aprobación directa tiene que ser una calificación mayor o igual a 6 en el promedio de los 3 parciales teóricos. Tienen que haber obtenido por lo menos en ese promedio un 5,51 para obtener este 6, ¿sí? 6 o más. Y la nota de exposición oral que está prevista también tiene que ser por lo menos un 6 para que avancen con la aprobación directa. Estas dos condiciones deben ir acompañadas por la promoción de la parte práctica. Y la promoción de la parte práctica ya lo vimos en estas condiciones. O sea, cumplir con estos 4 requisitos, con la nota mayor o igual a 6, y además estos otros 2 requisitos adicionales para la parte teórica. ¿Hay alguna duda respecto a esto? Profe, yo le quiero hacer una consulta sobre la mezcla. Ok, te escucho. En el caso de que alguna propiedad termodinámica no esté disponible en el handbook, ¿usted recomienda algún otro handbook alternativo que no sea el JAWS para encontrarla? El JAWS, The Properties of Gases and Liquids, era otra de la bibliografía que usaban en termodinámica, entiendo, físico-química.
Sí, yo busqué un compuesto en particular que necesito estimar conocer el CP de líquido y de gas, y lo busqué en el JAWS en todas las versiones. Ujú. En el Properties también lo busqué y tampoco lo encontré. Por eso le pregunto si también hay que estimarlo con algún método de contribución por grupo o algo así. Claro, si no encontramos una fuente tipo Handbook, tipo Webbook del NIST, ¿sí? Esa es una búsqueda web a través de la página del NIST, solo que hay que ver si encontramos para el componente que estamos buscando, y si no es así, que no tenemos una fuente confiable para poder hacer uso de esa propiedad que estamos buscando, hay que estimarlo. Y hay que ir a los métodos de estimación en la bibliografía que ustedes disponen entiendo que de termodinámica o físico-química. Y creo que ahí el de Properties of Gas and Liquid es mejor referencia al respecto. Sí, yo tengo entendido que en el NIST aparecen los valores de CP a una determinada temperatura. No sé si están las ecuaciones disponibles para poder estimarlo a distintas temperaturas. Hay para compuestos que sí, otros compuestos no, son valores puntuales a determinada temperatura. O sea, eventualmente es un valor que sirve para verificación del modelo de estimación que ustedes utilizan, y en última instancia adoptémoslo como constante, con ese valor que reporta, ¿sí? Hay que ver a qué temperatura lo reporta y si es una condición válida para lo que finalmente ustedes van a tener en la destilación. Pero bueno, hay que ir agotando instancias y ir dejando la simplificación en el dato como último recurso. En la medida que se cuente con recursos alternativos, tratar de ser lo más preciso posible con la estimación. Bien, muchas gracias, profe. Ok. Profe, yo tengo una duda. ¿Le puedo compartir pantalla? Sí, no tengo ningún inconveniente. Dame un segundo. Dale. Termino con las consultas. Tenemos el caso de dos isómeres que difieren 4 Kelvin. No creo que haya inconvenientes. El resultado final es que quizás vamos a necesitar más cantidad de etapas teóricas para poder obtener la separación ni siquiera prevista, la aceptable, la admisible, a partir de lo que nos proporciona el sistema como condiciones límites a través del cálculo de la curva de residuo. Entonces, sigamos adelante con los 4 grados, o sea, no creo que haya inconvenientes. Me preguntan las fechas de entrega, entiendo de las etapas, es como figura en el archivo de mezclas. Bien. No sé cuál es la configuración que les figura a ustedes en el archivo que recibieron de mezclas. El esquema de entrega que ustedes deben seguir es el que está previsto en la planificación, que es el PDF que estábamos viendo recién. Con la salvedad esta que hicimos al comienzo, para la gente que no estuvo al comienzo, el trabajo previsto, la entrega prevista para mañana viernes 15, se pasa para el viernes que viene, viernes 22, y de ahí en adelante vamos a mantener la fecha de entrega tal como estaba previsto originalmente. En principio ahora el único cambio que hubo es postergar la fecha de entrega de mañana al viernes siguiente. ¿Cuál de los libros recomiendo leer primero?
Sí, hay una diferencia, porque tengo entendido que hay que tienen referencias entre sí. Sí, correcto. A ver, el que recomiendo es el Distillation Design. Es el que dispone de mayor contenido que en esta instancia ustedes deben hacer uso para sus trabajos. Complementarlo con el Distillation Operation, porque hay cuestiones que tienen que ver con características de la operación que las van a encontrar en el Distillation Operation. El Distillation Design me parece que es la bibliografía que deberíamos priorizar, ¿sí?, para leer primero. Tomás, te hice coanfitrión. Bueno, ahí comparto, profe. ¿Se ve ahí? Sí. La duda mía, profe, es que es también con los isómeros, que me tocaron todos isómeros. Y acá en un principio yo creo que podría separar estos dos por arriba y estos tres por abajo. El tema después, si yo quisiera purificar estos tres, es como que están muy parecidas a las temperaturas de ebullición. ¿Tendría que cambiar la mezcla o le doy para adelante nomás? Ok. Yo recomiendo que sigas adelante con el cálculo, que aún no alteres este orden, ni especulemos con las diferencias de las temperaturas. Los extremos factibles de destilación de una mezcla, de alguna manera te los va a marcar el cálculo de la curva de residuo. Entonces, a partir de ello, quizás lo que estás planteando como posible separación en estos momentos no sea factible luego del cálculo de la curva de residuo. Entonces, si querés poner el corte siguiendo este orden que estás teniendo entre el compuesto 2 y 3, la dietilamina y la butilamina, por eso, si querés poner el corte ahí, quizás la curva de residuo no llegues a la conclusión de que no es conveniente generar el corte ahí de la mezcla. Bien. ¿Has avanzado sobre la curva de residuo? No, todavía no. Recién No, estoy por eso. cargando las propiedades. Okay. Bien. El orden que utilizaste es por temperatura de ebullición creciente. Sí, creciente, sí. Bien. Bueno, tomo justo lo que dijiste, que de acuerdo a este orden, ¿sí?, lo hiciste por orden de volatilidades decrecientes, ¿sí? Claro. Eso significa porque en un momento hiciste el comentario de que los dos primeros por arriba y los otros tres por abajo. Bueno, lo que en esta instancia lo vemos ordenado de esa manera y uno arbitrariamente o de acuerdo a las especificaciones o al deseo que uno tenga puede establecer este tipo de corte, de decir el 1 y el 2 van por arriba, el 3, 4 y 5 por abajo. Es una estrategia que arbitrariamente no la vamos a poder manejar hasta no tener la verificación con la curva de residuo. Creo que en la mezcla que utilizan de ejemplo, donde está metanol, ácido acético, acetato de etilo y cloroformo, creo que es la mezcla de ejemplo en la parte práctica.
¿Sí? ¿Está bien? Sí, creo que la tengo acá. ¿Esta, profe? Metanol, Eso mismo. acetato, metiloacetona, cloruro. Ok. Los puntos de ebullición, buscame la matriz de punto de ebullición de cada uno. Ahí está. Fíjense que el metanol 337 es el que tiene la temperatura de ebullición más alta. Significa que es el menos volátil. De esa mezcla es el menos volátil. Con lo cual, con la lógica que estábamos viendo recién en el archivo anterior, diríamos en un orden, siguiendo un orden por temperatura de ebullición, vamos a esperar el metanol por abajo. Sin embargo, después de haber hecho la evaluación, el chequeo, por el comportamiento que tiene la mezcla, el metanol lo vamos a estar recibiendo por arriba. Por eso está ordenado en el primer lugar. Claro. Profe, ¿puede ser que usted en un video explica que después hay que ordenarlo según volatilidad relativa decreciente? Eso es en primera instancia. Claro. Una vez que ya Eh, tengamos la cada equilibrio, digamos, calcular la relativa. correcto. Eso es como para arrancar. Eso es como para arrancar. ¿Sí? Tengo que empezar por algo. Entonces es un método de prueba y error, lamentablemente. Pero no hay forma de preverlo porque cada componente en su estado puro, o luego de que ha sido mezclado, puede cambiar completamente su comportamiento. Y es justamente más de lo mismo de lo que estamos hablando. Lo que nosotros esperaríamos que saliera por abajo va a salir por arriba. La importancia de tener en cuenta y hacer uso de los modelos termodinámicos y no considerar mezclas ideales al momento de prever una destilación. Porque podemos llegar a ver, si aplicando el orden decreciente de volatilidades y haciendo un cálculo ideal de la constante de equilibrio, utilizando PV sobre P, como cada equilibrio, vamos a seguir sosteniendo ese orden y vamos a continuar el diseño de la columna de destilación manteniendo ese orden y esperando que en este caso el metanol salga por abajo. Voy a construir un equipo, lo voy a poner en operación y voy a esperar que el metanol salga por abajo. Y lo vamos a obtener en el destilado, por arriba. Es una justificación muy fuerte por considerar la no idealidad de las mezclas líquidas, sobre todo en la fase líquida. En la fase de vapor no hay demasiado inconveniente, pero en la fase líquida es importante considerar la no idealidad, o al menos algún modelo termodinámico de estimación de las propiedades de la cada equilibrio, que pueda prever mejor su comportamiento. ¿Sí? Listo, profe. Muchas gracias. De nada. Bien. Tengo Fátima, la mano levantada. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Esta semana estuve en Refinería Luján de Cuyo, en una inspección ambiental para la Secretaría de Energía. Estuve en contacto con equipos de proceso, columnas de destilación, y atendiendo a consultas frecuentes, que todos los años algunas surgen. Una columna, ¿qué es una columna alta? ¿Qué es una columna baja? Una columna de 150 metros está bien, de altura, ¿no?
una columna de 5 metros de diámetro, ¿está bien? ¿Es razonable o no? En toda refinería encontré torres que van desde 7 metros de altura, 10 metros de altura. Es una estimación que yo hago visualmente, hasta aproximadamente 40-50 metros de altura. ¿Sí? Una columna de destilación del proceso de alquilación, que sirve para mejorar el octanaje y los cetanos del gasoil y el octanaje en nafta. La columna de destilación más alta tenía aproximadamente unos 50 metros. Consulté cuántas etapas teóricas, no me supieron responder. La gente que me acompañó de medio ambiente no era gente de ingeniería, no tuve la posibilidad de tener contacto con gente de ingeniería, entonces no pude digamos, tener un reporte de alguien que esté en el tema con cierta certeza al respecto. Solo que considerando 50 metros y considerando que el espaciado estándar de platos es de 18 pulgadas, bueno, podemos hacer la división. Quizás no son 50 metros netos repartidos en etapas teóricas, porque hay accesorios internos que insumen su longitud. Pero bueno, considerando quizás 40 metros dividido las 18 pulgadas de separación entre platos, podríamos tener una idea de aproximadamente cuántas etapas teóricas tiene esa torre, que en principio en toda la destilería es una de las columnas más altas. Y las columnas, las más bajas, o sea, las de menor longitud, estaban entre los 7 y 10 metros. ¿Sí? Sobre todo las que tenían que ver con topping, con el tratamiento de topping. Diámetros. El diámetro que uno ve visualmente sobre las columnas que están en operación es un diámetro que ustedes recuerden que lo que se ve es la cobertura y el soporte del aislante. Es una chapa de aluminio, eventualmente de acero inoxidable, que recubre el aislante y no es el diámetro propio de la columna. Recuerden que las columnas se asume que tiene un comportamiento adiabático, es un intercambio adiabático, por lo tanto tiene que estar de la mejor manera aislada en toda su longitud para que esa consideración sea válida. Si no, se transformaría en una destilación con intercambio de calor, y habría que considerar ese flujo de calor, de pérdida de energía al medio, para lo cual generalmente no se tiene en cuenta. Bien, hay que aislarlo. Entonces, los diámetros que uno observaba en columnas que son exteriores, pasando por una capa de aislante, el diámetro propio de la torre quizás es menor, y estaban entre columnas que iban desde el metro hasta los 4 metros de diámetro. Hay cambio de diámetros en una misma columna, no teman a eso. Si hay el resultado final indica que debemos trabajar con 2 diámetros diferentes. Es muy común en la industria el cambio de diámetro en el cuerpo de la misma torre. Vamos con un diámetro, generalmente los diámetros mayores son en la zona de agotamiento, inferiores, y los menores diámetros están más arriba. Puede haber torres invertidas, pero generalmente los equipos se ven con ese esquema, esa configuración. La distribución de lo que son las
plataformas con las escaleras, con los descansos. He visto distribución de bocas de hombre, que es lo que permite el acceso de una persona al interior para hacer algún tipo de mantenimiento o chequeo. He visto que no todas las bocas de hombres se prevé un tipo de plataforma, o sea, una plataforma de este tipo. ¿Sí? No es que por cada boca de hombre, primero hay que evaluar dónde vamos a poner boca de hombre, donde sea necesario, no hacer una distribución uniforme a lo largo de la torre, porque quizás la existencia de ello no introduce ningún beneficio. Y en el caso de que haya que acceder, lo manejan con grúas, ¿sí? Llevando a la persona al sitio para acceder a esa boca de hombre. Y no necesariamente se hace con plataformas. Esto se lo comento, son generalmente consultas que surgen con el trabajo más avanzado, ya en etapa de diseño propiamente dicha. Ahora ustedes tienen una etapa inicial que es de cálculos, ir buscando la plataforma de cálculo que ustedes necesitan para tener los datos de ingresos en el diseño. Forma parte del diseño, sí, pero el diseño propiamente dicho, el diseño hidráulico, lo van a tener en las últimas etapas. Y yo lo que estoy diciendo ya son características constructivas que tienen que ver con el resultado del diseño hidráulico, que ya es trabajar sobre el elemento mecánico que va a procurar proporcionar las condiciones de separación que la hemos previsto desde el punto de vista de la ingeniería química, con los equilibrios de fases, con estos equilibrios que son de orden físico, ¿sí? En principio. Es decir, hay muchos de estos equipos de separación de mezclas que involucran reacciones químicas. Y serán dos fenómenos que tendremos que tener en cuenta en forma simultánea, tratarlos en forma simultánea y ver los resultados obtenidos a partir de eso. Es decir, cuando hay reacción química, uno de los mayores impactos que tiene sobre el diseño de un equipo de destilación que tiene reacción química son los procesos de transferencia de energía o las energías que pone en juego. ¿Sí? Más allá de los focos de energía que tienen que ver con el reboiler y el condensador, la energía propia con la que evoluciona la reacción química y que hay que considerarla porque indefectiblemente actúa sobre el equilibrio de fases. Es una fuente de energía, a ver lo que hablábamos recién, si considero el equipo adiabático, genero un diseño que normalmente es así, considerando el equipo en condiciones adiabáticas. Ahora, si tengo un flujo de energía que pierdo a través del cuerpo de la torre, va a afectar a los equilibrios de fases y por supuesto que al resultado final de la separación. Si estoy afectando los equilibrios, el resultado final quizás no va a ser como estaba previsto. Bien. Corrientes laterales. Destilaciones con corrientes laterales, ustedes van a ver en destilerías las cañerías de ingreso laterales, ya sean de alimentación o de salida, son muy comunes. ¿Sí? A veces incluso, considerando que algunas de ellas no estén en operación, no estén trabajando, pero sí debe tenerse en cuenta las fluctuaciones propias del proceso, ya sea en las características del producto a obtener, o ya sea en las corrientes a tratar. Tener estabilidad en las corrientes a tratar es poco común
en la industria. Va copiando un montón de variables, generalmente la de mercado, pero hay cuestiones de logística que también van condicionando la producción. Por ejemplo, las refinerías se vieron fuertemente afectadas por la pandemia en cuanto no solo a la cantidad de producto que debían procesar, sino a la distribución. Por ejemplo, trabajando sobre un crudo, hay una proporción de gasoil que acompaña la producción de nafta que es indefectible. Es decir, si tuviera más demanda de nafta o tuviera demanda únicamente de nafta y nada de gasoil, en mi producción no puedo obtener únicamente nafta. Indefectiblemente voy a tener fracciones que tengan que ver con corte más pesado como el gasoil. Y hay que ir jugando con todas estas variables. Entonces, nos comentaban en la destilería que producción en pozo, o sea, lo que es upstream, siguió avanzando hasta que agotaron capacidad de stock, agotaron hasta tenían buques cargados con petróleo, y las refinerías procesaban lo que logística de distribución demandaba, y bueno, con el aislamiento fue un fuerte impacto en la demanda. Lo que más se requería en ese momento es gasoil frente a otras fracciones. Entonces hubo que tomar decisiones de proceso para rediseñar la estrategia de refinación y poder orientarla más a la producción de gasoil que de naftas. Necesariamente también la nafta acompañaba la producción de gasoil, más allá de que no hubiese consumo. Y donde el mayor impacto estuvo fue en JP1, que es el combustible de aviación, donde también es una fracción que acompaña a la producción, y se sumaron cuestiones adicionales como es la estabilidad. El JP1 es un combustible donde a partir de los 5 o 6 meses comienza a deteriorarse, ¿sí? Comienza a pierde estabilidad, ¿sí? Empiezan a generarse cuestiones que lo sacan de especificación y ya no puede usarse en aeronaves. Y entonces hubo mucho de ese combustible que hubo que reprocesarlo, acompañando a la pandemia y sin, la pandemia, todavía seguimos en pandemia, digo, al proceso de aislamiento, al proceso de demanda, que no copió exactamente el aislamiento, sino todas estas medidas que fueron habilitando en forma paulatina ciertas actividades, por ejemplo los vuelos, aún vuelos internacionales tienen algunas restricciones, y bueno, eso fue, todo este comentario es a raíz de cómo puede haber fluctuaciones en los procesos y que hay decisiones que tomar con lo que uno tiene, porque ya no hay posibilidad de rediseñar equipos. Y entonces aparecen corrientes a distintas alturas, por ejemplo, como una medida alternativa para poder dar respuestas a fluctuaciones en la producción, y vuelvo a repetir en cuanto a características del producto, capacidad de bombeo, sistemas de control de ciertas variables que responden a estas fluctuaciones. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que consideren que los pueda ayudar? Profe, Sí. ¿cómo va? En el NIRS encontré para estimar el CP de un compuesto que no me aparece el del Gauss, y tiene valores de A1, A0, A3, A4, que no sé dónde está la referencia a eso, no sé si tiene idea.
en alguna parte te debería indicar el modelo de ajuste. Porque entiendo que lo que me estás diciendo son los valores de los coeficientes. Claro, Sobre son los alguna- coeficientes, claro. Por eso. Pasa que me dice directamente, me dice que digamos, la ecuación del CP con los coeficientes y no me dice ninguna referencia, nada. No sé A ver si entiendo. Reporta el modelo de ajuste, o sea, la fórmula del CP en función de la temperatura. Sí, sí, sí. Si quiere le puedo compartir pantalla, así ve. Bien. No sé si ahí está viendo. Ujú. Me reporta esta ecuación, pero no hay ninguna referencia a dónde sacar estos valores. Eh, claro, si no dispones los valores de los coeficientes, eh, son parámetros de ajustes, los distintos A, y eso deberían estar reportados. Bueno, era por si conocía, digamos, la referencia, alguna referencia donde yo puedo buscar estos valores. De última lo puedo tratar de estimar con el property. Si no tenemos herramientas suficientes a partir del NIST, eh, avancemos sobre estimar las propiedades. Porque estaba viendo el detalle. Si te vas a la página, o sea, al comienzo, a partir de que estableces la sustancia, o sea, que formulás la sustancia y te da las propiedades por defecto. ¿Acá? No, fíjate en la solapa de arriba, Compound Search. Sí. Mm, Vamos de nuevo. Anda al navegador y pone. Dame un segundo. O pone directamente en el buscador a ver si la encontramos. Webbook. Sería W larga. Ahí está. Ahí te aparece. .nist.gov. Eso. ¿Eh? Sí, correcto. Vamos a fórmula o nombre. Si búsqueda general, fórmula o nombre. Voy a poner por nombre. Selecciona el que corresponda. Bueno, son sinónimos. Cualquiera de ellos. Bien. Datos de cambio de fase. Un poco más abajo son otros datos disponibles, datos de cambio de fase. Oh, a ver si seguís bajando. No, no te da más que eso.
subí. Bien, ahí te da la fuente. Volvete al anterior. Yo hoy lo que le mostré lo encontré acá, en este link. Ujú. Pero Sí, bueno, pero no nos tiene la dice referencia. poco, porque en realidad, bueno, no te reporta los valores de los parámetros. Ah, bueno, si no, no se da problema, profe, lo trato de estimar con el property. Sí, y esto también me gustaría que este tipo de consultas se las dirijan a Héctor mañana, en la clase de mañana, que tiene mucho más intervención en estas cosas que las que tengo yo y los puede ayudar mejor. Dale, lo trato de buscar con el property y si no le pregunto mañana a Héctor entonces. Sí, por favor. Muchas gracias. Sí. Bien. Eh, ¿Alguna consulta? ¿Comentario? Ok, bueno. Estoy disponible para recibir consultas. Son puntuales, repito, por correo. Traten de aprovechar mañana la conexión con el ingeniero Macaño, también para evacuar dudas. Y si son durante las semanas y dudas puntuales, lo hacemos por correo. Vamos a tratar de acompañar el proceso de diseño. No se dejen estar porque es largo. Entonces avancen con los videos y vayan trabajando sobre vuestras mezclas. Si no hay nada más por decir, me despido. Bien, me quedo, o sea, quien me había hecho una consulta muy particular, estoy disponible, no recuerdo bien. El resto puede desconectar, ¿sí? Si son cuestiones particulares, yo permanezco conectado. Tengo una consulta perdón. Carlos, ¿muy bien? Tenemos que hacer el diseño de detalles de un reactor CCTR, el hecho fluidizado, en donde podríamos buscar información